Bienvenidos, bienvenidos, buenas noches. Estamos por arrancar unos listo, así es que vamos a empezar. Ya son las 8 en punto. Buenas noches por allá. Gracias por la puntualidad. Tengan un poquito de paciencia, que hay muchas personas que se están uniendo y estoy en muchos lugares al mismo tiempo, pero estoy con todos. Así es que gracias por estar aquí. Buenas noches por allá. Vamos a empezar, por favor, si tienen comentarios. Esta transmisión está ocurriendo como fuente primaria en Zoom. Estamos en Facebook Live, estamos en YouTube, estamos en TikTok. Así es que, por favor, si tienen comentarios, déjenmelos en las plataformas. Si en este momento tengo oportunidad, se los voy resolviendo. Al final va a haber oportunidad de hacer preguntas y respuestas. Entonces, por favor, vayan dejando sus comentarios conforme vamos avanzando. ¿Ok? Y como quiero ser puntual y respetar el tiempo de todos, vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla. Un instante. Quienes están en TikTok no me van a poder ver, pero igualmente van a escuchar todo lo que estoy diciendo, que al final la verdad es que es lo importante. Así es que vamos a empezar. Listo. Así es que buenas noches, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con esta masterclass que se llama Sanando a través de la regresión a vidas pasadas. ¿Por qué este tema es importante? Porque bueno, hay muchísimas, hoy por hoy hay muchísimas técnicas, hay muchísimas opciones que tenemos para poder justamente resolver conflictos, resolver estos problemas que constantemente pues nos están impidiendo vivir la vida que queremos vivir. Y bueno, muchos hemos recurrido a terapia convencional, llámese psicólogos, hemos recurrido a terapia, pues que sí, sigue, tal vez sigue siendo convencional, como es tal vez psicoterapia, psicoanálisis, psiquiatría, etcétera. Y bueno, al final todo funciona. Puede ser que dependiendo de cómo somos, de cómo es cada uno, es que decidamos una u otra de las diferentes herramientas que tenemos. Lo que se ha observado en últimos tiempos es que este trabajo que hacemos de regresar a través de la hipnosis, de ir hacia atrás, no solamente a eventos de la vida presente, cuando hablamos de una regresión a vida presente, sino que podemos acceder a memorias de otras existencias, resulta ser completamente terapéutico para muchas personas y se ha encontrado que a través de estas terapias las personas pueden resolver conflictos que después de haber recurrido a muchas otras cosas, no habían podido solucionar. Por eso la importancia de esto. Así es que vamos a arrancarnos. Como les decía, vayan dejando sus comentarios, dependiendo de la plataforma en la que estén. Y bueno, vamos a platicar. Esta es la agenda que tenemos para esta noche. Primero, bueno, una presentación. Muchos aquí me conocen, muchos otros no. Así es que bueno, voy a hablarles un poquito de mí. Vamos a hablar de la evidencia sobre vidas pasadas, porque como sabemos, este es un tema que da para mucho. Este es un tema que también ha dado para mucha, pues tengo que decirlo así, charlatanería quizá, o hay personas que realmente están buscando y esto resulta ser como para muchos una panacea y hay quienes, por supuesto, que como todo en la vida, ¿no? Lo han tomado como quizá, no lo sé, una forma de vida, un negocio. Y puede ser que no haya sido abordado de la mejor forma, porque esto requiere, hay una metodología que seguir, no es nada más ir hacia atrás por ir, sino hay que seguir ciertos pasos. ¿Qué pasa después de la muerte? Creo que este es un interrogante que muchísimas personas tienen. Bueno, yo les puedo decir que yo ya no las tengo, pero bueno, muchas personas tienen y este tema de la muerte pues genera mucho miedo y genera mucho conflicto para muchos. El poder comprender un poco más sobre qué pasa, realmente es eso que hemos aprendido muchos de acuerdo a nuestras enseñanzas religiosas, a lo que aprendimos en casa. ¿Qué hay?
¿Qué hay después de la muerte? Y aquí voy a hablarles sobre relatos, información que se ha obtenido consistentemente con miles de personas a lo largo de todo el planeta. No es que sean personas solamente, qué sé yo, viviendo en una región específica, sino a lo largo del planeta y donde hay siempre similitudes y hay siempre como un camino, que bueno, les voy a hablar más tarde de esto. Efectos de vidas pasadas en la vida presente, lo que les decía en un principio, hay ocasiones en que las vidas pasadas dejan memorias que nosotros vamos arrastrando a lo largo de nuestras siguientes encarnaciones. Y el hecho de poder tomar conciencia de esto, y no solamente eso, sino poder resolverlo, desde luego significa entonces una transformación del presente para después poder entonces tener un futuro, desde luego, diferente, en conciencia y en responsabilidad con respecto a qué es lo que queremos. ¿Cómo es el proceso en una regresión a vida pasada? Vamos a hablar de esto, porque como les decía, no es algo nada más de, a ver, cierra tus ojos y vamos. Hay una metodología que se sigue y que asegura una buena sesión, asegura que la persona va a tener un tratamiento a lo largo de la sesión adecuado justamente para que pueda tener los resultados que quiere. Entonces, vamos a platicar cómo es este proceso. Les voy a hablar sobre una terapia bueno, claro, va de la mano con todo esto, que yo he llamado sanación del yo superior, y es una terapia en la cual las personas en estado de hipnosis podemos acceder a contactar con lo que muchos llaman yo superior. Tiene muchos nombres, y en realidad el nombre no es tan importante como la función. Hay quien le llama yo superior, hay quien le llama mente maestra, hay quien le llama inteligencia universal, hay quien le llama el yo cuántico, el yo sabio. Hay formas de acceder a esta información y acceder a esta sabiduría. Y esto nos permite resolver cuestiones que tenemos en el día a día. Y no solo eso, sino tomar dimensión y darnos cuenta de que no estamos solos. Y cuando digo no estamos solos, me refiero a que siempre tenemos el apoyo, no solamente de nuestros guías, nuestros maestros, muchos otros seres espirituales que nos acompañan, sino de nosotros mismos en versiones más elevadas, en versiones eh, mucho más amplias, con una sabiduría que supera lo que nosotros en nuestra humanidad podemos alcanzar. Y bueno, lo último de lo que vamos a hablar hoy es, ¿y qué hago con toda esta información? Tengo una sesión de regresión, tengo una terapia de este tipo, ¿y qué pasa después? ¿Cómo puedo manejar esta información? Y bueno, voy a tocar más a fondo este tema conforme avancemos. Así es que bueno, me voy a presentar, muchos me conocen, yo soy Isabel Mesa, yo soy hipnoterapeuta y terapeuta de regresión. Me certifiqué por una asociación internacional que se llama Asociación Internacional de Consejeros y Terapeutas, que está en Estados Unidos. Adicional a esto, llevo muchos años trabajando como coach ontológica, coach sistémica, coach transpersonal, bueno, certificada por diferentes instituciones. Desde que soy niña me ha gustado mucho estudiar y francamente siempre he buscado estudiar de manera formal aquello que a mí me interesa. Entonces, bueno, tengo una larga trayectoria estudiando muchas cosas de manera, buscando certificarme ante las mayores autoridades, podemos decir. Entonces, bueno. He hecho este andar en el coaching. Hubo un momento en que estuve muy interesada en lo que conocemos como biodescodificación, hay quien le llama bioneuroemoción. Todo esto de la relación de las enfermedades con nuestras emociones, nuestros pensamientos. Entonces, bueno, en algún otro momento me certifiqué también, primero con el Ministerio Superior de Cuba de Educación y después con el Instituto Español de Bioneuroemoción. Y bueno, pues yo sigo estudiando todo el tiempo, para mí no para. Entonces, bueno, actualmente estoy estudiando una filosofía que se llama Ciencia de la Mente, quizá algunos la conozcan por acá, que muy resumido habla justamente del uso del pensamiento, el correcto uso de la mente, justamente para poder manifestar y lograr vivir la vida que queremos vivir. Porque bueno, todo
parte de la energía que utilizamos a través del pensamiento y desde luego todo este camino tenía que estar relacionado con la metafísica. Entonces, bueno, esa es una breve presentación mía. Yo estudié inicialmente la carrera de químico farmacobióloga, trabajé 15 años para la industria farmacéutica en el área de investigación y desarrollo, hasta que decidí que yo debía dedicarme pues a lo que es mi vocación y mi llamado, que es a acompañar a las personas en sus procesos. Por eso decidí hacerme terapeuta y dedicarme de lleno. Abandoné aquella historia organizacional en la industria farmacéutica para, bueno, dedicarme ahora a mis consultantes. Así es que, bueno, una breve presentación mía para quienes no me conocían. Así es que, bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a empezar con el primer tema de la noche, que es la evidencia de vidas pasadas. Muchos aquí seguramente han escuchado sobre grandes personalidades, ¿no? El más conocido, yo creo por todos, es Brian Weiss, por el que muchos quizá tenemos nuestro primer acercamiento a este tema de vidas pasadas. Y hay otros que, si bien puede que no sean tan mediáticos, han jugado un papel importantísimo en toda la investigación y toda la recopilación de datos en torno a este tema de vidas pasadas, a este tema de qué pasa después de la muerte. Aquí no está anotada otra grande, Elizabeth Kubler-Ross, que tal vez conocerán, es la madre de la tanatología, otra médica, bueno, doctora, que se dedicó a estudiar durante buena parte de su vida qué es lo que pasaba después de la muerte, qué ocurría. Entonces, hay muchos casos, miles de casos documentados por diferentes hipnoterapeutas, psicólogos, psiquiatras, eh, y, y como les decía al principio, se van repitiendo ciertos patrones, se van repitiendo ciertas secuencias en la información, en los relatos, lo que nos lleva a comprobar que no importa si la persona está en China, no importa si está en Estados Unidos, si está en Chile, no importa si es niño, mujer, adulto, lo que sea, siempre sigue la misma secuencia. Ujú. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de esto. Y tenemos a Ian Stevenson, y les voy a platicar el caso de este niño, el niño James Leninger. Voy a poner, ay, no sé por qué no puedo, un segundito. Bueno, no importa, más me importa platicarles la historia. Bueno, después les puedo compartir los links. Este es un investigador de Norteamérica que él empezó a estudiar casos de niños que hablaban de vidas pasadas. Y este es un caso muy particular, el de este niño, James Leninger. Este niño, siendo muy pequeñito, tenía pesadillas y él, después de que despertaba de la pesadilla muy espantado, iba con sus papás y les decía que soñaba que se estrellaba en un avión. Tenía 2, 3 años, 2 o 3 años quizá. Los papás al principio pues lo tomaban como pues eso, una pesadilla de un niño muy pequeño que bueno, la imaginación volaba, entonces al principio quizá no le dieron demasiada importancia, pero esto seguía ocurriendo noche tras noche y el niño despertaba muy angustiado. Después de esto fue creciendo y empezaba a hacer dibujos donde dibujaba a un avión estrellándose, donde dibujaba una tripulación, y para los papás empezó a ser cada vez más extraño qué era lo que estaba ocurriendo con él. Em, Como todo niño, tenía sus figuras, sus juguetes, sus muñecos, y empezó a nombrar a los muñecos como él decía que se llamaba su tripulación. Entonces les empezó a dar nombres que no era el nombre tal vez típico, no sé, que un niño puede poner a un juguete, sino eran nombres con apellidos, y para los padres esto empezó a ser muy extraño. El niño creció y empezó a relatar que él había muerto en determinado lugar, hablaba sobre lugares exactos, hablaba sobre fechas precisas, y el primero que estuvo muy impactado fue el papá, porque el papá era completamente escéptico de todo esto. Pero era tanto lo que el niño, la insistencia del niño y que ellos veían que realmente había algo, que decidió ponerse a investigar. Y al empezar su investigación, pues, ¿cuál fue su sorpresa? Que se dio cuenta que todos los detalles que este niño comentaba eran reales, incluidos nombres. Tuvo que hacer una investigación bastante exhaustiva, porque esto detallaba de la guerra mundial, me parece era la Segunda Guerra Mundial. Así es que, bueno, recurrió
a bibliotecas. Estamos hablando de que esta investigación ocurrió quizá por allá de los 90, finales de los 80, que no había lo que ahorita tal vez muy fácilmente podemos encontrar en Internet. Así es que bueno, hizo toda esta investigación, corroboró datos y decidió llevar al niño a Japón porque el niño decía que él había partido y que había muerto, había partido de un transbordador que estaba en Japón y había muerto pues en alguna de estas expediciones. Así es que decidieron viajar a Japón y el niño fue llevando a los papás y mostrándoles los diferentes lugares. No solo eso, los padres corroboraron la existencia de los otros tripulantes digamos, de este avión, dándose cuenta de que lo que el niño estaba diciendo era real desde el principio. Y no solo eso, lo que es más impactante es que vieron con la hermana de el piloto que decía ser este niño en la personalidad anterior, una mujer ya bastante grande, anciana, y decidieron llevar al niño con ella. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que cuando el niño se encuentra con su hermana, le empieza a hablar y le empieza a decir cosas que solo ellos como familia, una familia o detalles de familia que nadie más podía saber, lo cual pues parecía ser como la cereza en el pastel que terminó de corroborar que la historia que el niño decía era verdad. Ian Stevenson, les decía, él es, bueno, ya murió, norteamericano y estudió miles de casos. Estos casos en su mayoría pertenecen a el Oriente, países como China, como la India, donde este tema de la reencarnación es algo hasta cierto punto natural, quizá, o es parte de la tradición. Por lo que si un niño empieza quizá a hablar con sus papás para decirles que está teniendo estos recuerdos de otras vidas, nadie lo va a juzgar ni nadie lo va a cancelar. No es lo mismo que ocurre de este lado del mundo, en Occidente, donde cuando los niños pueden empezar a tener a comentar estas cosas, pues muchas veces son los papás los primeros que los bloquean, ¿cierto? Pensando que es fantasía, que son cosas, qué sé yo, que el niño inventa. Por eso es por lo que él abocó su investigación a países de Oriente con miles de casos. Y un segundito, déjenme pongo esto grande. Y perdón que no me di cuenta que lo estaba poniendo chiquito. Bueno, otra cosa que Ian Stevenson estudió eran las marcas de nacimiento. Él se dio cuenta de que estos niños que relataban recuerdos de vidas pasadas, muchas veces hablaban de la muerte que habían tenido en aquella personalidad. Y entonces él se dio cuenta que había una correlación entre marcas de nacimiento con las marcas de muerte de la personalidad anterior. Tuvo la oportunidad de corroborar esto con documentos post-mortem de las personalidades anteriores para recabar suficiente evidencia y comprobar que, en efecto, a veces las personas podemos tener marcas de nacimiento que son huellas que quedan de otras vidas, ¿no? Particularmente, él se enfocó en la forma de fallecimiento. Así que una persona que había fallecido en este video, que ahora no sé por qué no se los puedo mostrar, pero bueno, una persona que tenía una marca de nacimiento, un niño que tenía, perdón, una marca de nacimiento en la coronilla, cerca de la coronilla, resultó coincidir la marca con la marca de muerte. Esta persona murió con un balazo en la cabeza, exactamente en el mismo lugar donde el niño tenía la marca. Es solamente un ejemplo bueno, muchos que él estudió. La importancia de Ian Stevenson está en el trabajo exhaustivo que hizo con niños, porque sabrán que este trabajo de estudiar sobre las vidas pasadas, pues es más sobre adultos. Entonces, bueno, él tiene vaya, gran importancia, pues por la labor que hizo en investigar a los niños. Y ahora hay quien le sigue, ella murió, pero hay quien sigue su investigación con miles de casos también. Bien, vamos a seguir adelante. Tenemos a Peter Ramster. Él es un australiano, un hipnoterapeuta australiano. Y él hizo un experimento que es muy, muy interesante. Él tuvo a 5 mujeres australianas durante todo un año en sesiones de regresión cada determinado tiempo. Y en estas sesiones iban siempre a una vida, a la misma vida.
Entonces, estas mujeres tenían oportunidad de dar muchos detalles sobre esa existencia, lugares, fechas, nombres, años, todo. Entonces, lo que hicieron un grupo de investigadores es que se juntaron y decidieron corroborar la información que estas mujeres estaban dando, yendo a los lugares de los que ellas hablaban. Entonces, tomé este caso en particular, que es el caso de Wayne McDonald. Em, Cabe mencionar que estas mujeres, todas australianas, eran amas de casa, mujeres que nunca habían salido de su país. Y estamos hablando de que esto se hizo a principios de los 80, donde, bueno, si a principios de los 90 no había internet, pues aquí menos. Entonces, no había forma en que ellas pudieran acceder de manera tan inmediata y tan precisa a datos tan puntuales. Ujú. Así es que, bueno, en el caso de Wayne McDonald, ella hablaba que había vivido en Inglaterra, en una especie de villa, dio datos sobre cómo estaban las construcciones, y un dato que es muy peculiar es que ella hablaba de que había un templo cercano a donde ellos vivían y que ella y sus hermanos decidieron tomar una losa del templo, se la robaron para llevársela a su casa porque hacía falta una losa pues, en el piso. Y ella, en estado de hipnosis, describía que esa losa tenía ciertos dibujos. Los escribió para mostrárselos al hipnoterapeuta. Y bueno, llegaron al lugar al que ella decía que había vivido en aquella vida, y si bien, claro, ya habían pasado 100 años o más desde aquella existencia, pudieron corroborar yendo a los registros del municipio, del pueblo, del lugar, pudieron corroborar que toda la información que ella había dado en sesiones de regresión era real. El lugar existía, ella existió, documentado en evidencia, pues, demográfica del lugar. Y fue muy curioso porque llegaron al lugar donde ella vivía, que todavía existía, y encontraron la losa de la que ella había hablado y pudieron corroborar el dibujo, pudieron cotejar el dibujo que ella había hecho con los dibujos que tenía las inscripciones que tenía la losa. Entonces, a mí me pareció un caso muy curioso. Y con las otras cuatro mujeres fueron historias similares. Una fue a Estados Unidos, otra estuvo en un campo de concentración en los tiempos de la guerra. Eh, y lo curioso aquí es que ninguna había salido de su país y ninguna había, digamos, tenido tal vez formación académica que quizá le hubiera dado datos para poder recrear una historia como esa. Así es que bueno, seguimos adelante. Y ahora les quiero hablar de esta mujer que, bueno, yo la admiro mucho. Y de ella es de quien yo sigo la metodología cuando trabajamos en la terapia del yo superior. Dolores Cannon es una mujer que trabajaba con su esposo. Su esposo empezó haciendo un trabajo de hipnoterapia, no porque fuera su profesión, sino porque vivían en los tiempos de guerra. Él aprendió a hacerlo de manera muy empírica. Así es que la gente llegaba con su esposo buscando buscando trabajar cómo resolver hábitos, dejar de fumar, dejar de comer, sobrepeso, etcétera. Entonces era el esposo el que empezaba a tratar a esta gente, y ella pues se acercaba y empezó a aprender y empezó a estar con él en las sesiones, y ya llegó un punto donde ambos atendían a las personas. Entonces, un día llegó una mujer con un tema de sobrepeso y bueno, hicieron el procedimiento, ella hizo el procedimiento que siempre había hecho, y esta mujer se remontó a una vida en los 20 en Chicago, cuando ella estaba en Arkansas, ella vivía en Arkansas, Dolores Cannon. Así es que cambió el acento y esta mujer empezó a hablar con slangs, con modismos de Chicago de 1920. Y bueno, para Dolores Cannon pues fue rarísimo. ¿Cómo es? ¿Qué pasó? eh, y empezó a replicar la misma metodología, pues lo que había hecho con ella, pues con otros pacientes que llegaban, y se dio cuenta que empezaban a ir a otras vidas, a otras vidas, a otras vidas. Y esta mujer, que siempre fue muy curiosa, muy inteligente, pues empezó a diseñar metodologías para poder entonces llevar a los pacientes, porque se daba cuenta de que yendo a estas memorias muchos empezaban a sanar las dolencias que les traían, y ya no hablando solamente de hábitos, sino de otras situaciones.
Así que empezó a ver cómo podía ella profundizar en esto, cómo podía trabajar, y llegó un momento donde, en alguna de sus sesiones, donde dio con un paciente o un consultante que no solamente se fue a ver vidas pasadas, sino que llegó a un punto donde hizo contacto con algo, con una sabiduría, con algo superior. Así que en su investigación, pues siguió haciendo este trabajo justamente para encontrarla, para reproducir y para entender qué era lo que había hecho, y se dio cuenta de que estaba contactando con este yo superior de la persona, que en realidad se define como un colectivo. Si habláramos de capas o de cómo estamos, no me gusta utilizar la palabra jerárquicamente, pero bueno, ordenados de acuerdo a nuestra energía y a los niveles de seres, estamos los seres humanos, después de los seres humanos siguen ángeles, arcángeles, guías, maestros ascendidos, y arriba de los maestros ascendidos está esta dimensión con la cual ella empezó a hacer contacto, que es una dimensión mucho más elevada y que se refieren a sí mismos como si fuese un consejo, ellos. En esta dimensión hablamos de que todos estamos conectados, así es que ellos somos nosotros, yo soy ellos. Es algo, hacemos conexión con esta fuente de todo. Así es que, bueno, ella al haber hecho esto, empezó a darse cuenta de que, bueno, ella hacía preguntas, esta sabiduría respondía a las preguntas de las personas que venían a verla, y no solo eso, se dio cuenta de que esta energía ayudaba a sanar el cuerpo de las personas, a sanar desde situaciones orgánicas, situaciones leves, quizá a situaciones graves de salud, siempre y cuando la persona hubiera aprendido lo que tenía que aprender de esa experiencia, ¿no? Las enfermedades o los procesos de padecimientos muchas veces están aquí porque tenemos que aprender de ellos y no se van hasta que no aprendemos la lección. Así es que fue muy interesante. Esta mujer tiene, no sé el número exacto, debe tener arriba de 30 libros. Donde relata justamente todas estas experiencias, tanto de vidas pasadas como este contacto. Después ella estuvo muy involucrada en meterse a estas asociaciones de, ahora olvidé el nombre en inglés, pero donde ya hablan de ovnis, de contacto con extraterrestres. Y bueno, tiene muchos libros y mucha información de temas paranormales. Y bueno, todo empezó pues justamente a partir de esta terapia que ella desarrolló. Miles de casos también con ella. Vamos a seguir. Con el más famoso, como les decía, yo creo que todos aquí han escuchado hablar de Brian Weiss. Entonces, Brian Weiss y el famosísimo caso de Catherine, esta mujer de la que habla en el libro Muchas vidas, muchos maestros, el primero y yo creo que el más popular de este doctor psiquiatra. Entonces, bueno, él, un psiquiatra bastante metódico, bastante a la antigua, con su metodología pues tradicional, muy estudioso, estando en las escuelas más prestigiosas, trabajando ahí, y de repente se topa con esta mujer que viene a su consulta porque tiene muchos problemas de todo tipo, y hace la práctica, el procedimiento que normalmente hace, y esta mujer empieza a hablar de que está en otro lugar, está hablando de una inundación, está hablando de que se está muriendo ahogada y que su bebé, y empieza a narrar toda una historia que, bueno, a este hombre le desconcierta. ¿Qué es esto? ¿A dónde está, no? ¿A dónde vine? Em, Así que sigue teniendo sesiones con ella. Cabe mencionar que en la primera sesión esta mujer va y revive la muerte que tuvo en alguna de esas vidas en 1800 y tantos, donde muere ahogada. Y uno de los padecimientos que ella tenía físicos era problemas respiratorios. A partir de entender y de tomar conciencia, de recordar esta muerte, es que este tema de los problemas respiratorios cede, se acaba. Y así tuvieron muchas sesiones, hablan de alrededor de haber visitado 80 y tantas vidas de Catherine, y conforme iban teniendo las sesiones, poco a poco, ella iba sanando los temas tanto emocionales, físicos, mentales, los problemas que le trajeron a las sesiones. Y a partir de ahí es que Brian Weiss, claro, se abre esta posibilidad con mucho temor dentro del ámbito médico y de aquellos tiempos 70s, 80s, pues muy cerrado. Así es que pues es un gran pionero, ¿no? Y un gran valiente,
para ir adelante, escribir, documentar y hablar de esto. Gracias a él es que muchos nos abrimos a estos temas. Así es que, bueno, si no han leído este libro de Muchas vidas, muchos maestros, pues desde luego que se los recomiendo porque es lectura obligada para cualquiera que quiera entender más sobre este tema de las vidas pasadas. Y bueno, terminamos esta parte con el famoso, quizá no tan conocido Michael Newton. Esta es la escuela que yo sigo en el procedimiento que utilizo para la regresión. Bueno, otro hipnoterapeuta, psicólogo, trabajó mucho tiempo pues, para ayudar a las personas con temas otra vez de hábitos, sobre todo a principios, digo, pues, sí, bueno, alrededor de los 50, 60. Y estuve un tiempo trabajando con pacientes que tenían dolor crónico para ayudarles a través de la hipnosis pues a aminorar el dolor. Así es que llega él un paciente que había tenido desde hacía mucho tiempo un dolor en un costado. Entonces no podía dormir del dolor tan intenso, ya había probado todo, ya había hecho todas las terapias, acudió a todos los especialistas y bueno, pues no mejoraba. Así es que en proceso de hipnosis a Michael Newton se le ocurre simplemente decirle, bueno, pues ahora vamos a ir al primer momento en el que sentiste ese dolor. Uno, dos, tres. Y entonces este hombre se remonta a un tiempo en la Primera Guerra Mundial donde está herido, él es un francés, un soldado francés, y una bayoneta le hirió justamente en el lugar donde él sentía el dolor y eso lo mató. Entonces, para Michael Newton, pues esto es otra vez lo mismo que le pasó a Brian Weiss, ¿no? Esto es tremendo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y le ayuda a empezar a abrirse a pensar que existía la posibilidad. Michael Newton era todavía más escéptico que Brian Weiss, completamente escéptico de estos temas. Así es que, bueno, a este paciente, pues le siguen muchos pacientes y entonces empieza a dar con otras vidas, otras existencias, él empieza a documentar todo, otro gran investigador, me refiero científico. Quería reunir datos, reunir evidencia justamente para poder avalar qué era lo que estaba ocurriendo. Y después de algunos casos, vidas pasadas, una mujer llega con él, una mujer que refería que se sentía siempre muy sola, desde siempre, muy, muy sola, y ella no entendía por qué, y a pesar de que tenía familia y tenía grupos con los que convivía, ella siempre se sentía muy sola. Así es que bueno, pues él siguió su metodología y esta mujer no fue a dar solo a una vida pasada, sino que fue a un espacio que él después denominó vida entre vidas. ¿Qué es lo que ocurre entre una encarnación y otra? Y entonces, bueno, ahí él entendió a partir de esta terapia con esta mujer que ella había encarnado sola. El resto de su grupo de almas, que hablaremos más adelante de ello, no habían encarnado. Entonces, ella, por supuesto que se sentía sola porque no reconocía a nadie. Otro gran descubrimiento, ¿qué es esto? Así es que siguió con miles, miles de pacientes, desarrolló una metodología para poder ir a ese espacio, qué es lo que ocurre antes de esta encarnación, cuáles son los acuerdos que hacemos, por qué elegimos las experiencias que elegimos, por qué elegimos este país, por qué elegimos este género, ser hombre, ser mujer, por qué elegimos ser madre, no ser madre, vaya, la profesión, etcétera. Un trabajo muy, muy importante, más allá de vidas pasadas, él se va, yo diría, un paso más a poder encontrar, a poder conocer más sobre la historia del alma. Tiene varios libros que les invito a que los busquen, El destino de las almas, Vida entre vidas se llama otro de sus libros, El camino de las almas, bueno, así es que si les interesa este tema, bueno, bibliografía recomendada. Así que bueno, como ven, evidencia pues hay mucha y sigue más lo que no está documentado. Ahora vamos a pasar a este tema, que es qué pasa después de la muerte. Que es un tema pues para muchos interesante y para muchos pues puede generar cierto miedo. Bueno, voy a empezar diciendo que las almas somos inmortales. ¿Qué quiere decir esto? El alma habita un cuerpo, este cuerpo que está ahora aquí, este cuerpo va a morir en algún momento. El alma va a salir de este cuerpo, va a regresar al reino espiritual, va a analizar esta vida, vamos a hablar un poco más de ello adelante, y eventualmente va a regresar en un cuerpo nuevo, teniendo ya este bagaje de experiencias que ha ido acumulando de encarnación en encarnación.
Así es que la muerte física no es más que la muerte del cuerpo, el alma sigue. Y esto es bien importante entenderlo. ¿Por qué? Y yo creo que a muchas personas les puede generar consuelo. Cuando perdemos a alguien, a un ser querido, pues bueno, para muchas personas viene este sentirse, bueno, vaya, sí, abandonados, huérfanos, dejados, esta añoranza por la otra persona. Y solo ocurre que la persona literalmente se adelanta al camino que todos vamos a seguir y que nos vamos a volver a encontrar. Nos vamos a volver a encontrar tanto en el reino espiritual, que es lo que muchos, pues más o menos entendemos, ¿no? Nos vamos a reunir en el cielo, dicen coloquialmente, y también nos vamos a reunir en otras vidas, como nos hemos reunido en muchas vidas anteriores, con diferentes roles, diferentes historias, diferentes contextos, pero vamos a seguir juntos. Es una realidad que al ser almas inmortales vamos encarnando con nuestro grupo. Quien ahora es tu esposo, en otra vida pudo haber sido tu hijo y en otra vida pudo haber sido tu nieto y tú su abuelo, su abuela, y así, porque queremos seguir aprendiendo y aprendemos a través de la interacción con estos mismos grupos donde vamos creciendo juntos y donde nos conocemos tanto, lo que nos permite jugar diferentes roles y ayudarnos en nuestras misiones. Y bien, el cuerpo se está muriendo independientemente de la forma de muerte. Y cuando son muertes traumáticas, muertes difíciles, muchas veces el alma sale del cuerpo antes de que el cuerpo dé el último suspiro. Pero lo que regularmente ocurre es que el alma sale una vez que el cuerpo da el último suspiro, el último latido del corazón sale. Aquí los consultantes refieren ver el cuerpo desde arriba, la mayoría lo ve desde arriba, hay quienes lo ven a un lado, hay quienes están observando la escena, ven llegar, si hay familiares cerca, pueden observar pues el drama del suceso, ¿no? Pueden ver a los médicos tratando de revivir el cuerpo, pueden ver, dependiendo del tipo de muerte, el alma está observando todo y el alma ya se ha liberado pues de ese cuerpo, ¿no? Y eso genera mucho alivio, sobre todo si es un cuerpo enfermo o un cuerpo que ha tenido muchas dificultades. Así es que el alma deja el cuerpo y lo que refieren las personas que han estado en estos procesos de hipnosis y que también coincide con lo que refieren las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, es que empiezan a sentir como que algo los jala, como que algo los lleva hacia arriba, como si fuera una especie de imán que los atrae. Y es aquí donde muchos refieren esto tan conocido, el túnel de luz, que no todos lo ven, ¿eh? Pero es famoso y bueno, muchos lo refieren, ¿no? Entonces es un túnel de luz por donde van pasando y llega un punto donde empiezan a ver ya todo pequeño, pequeño y se empiezan a alejar de todo y llegan a esto que denominamos el reino espiritual. Dependiendo de la madurez del alma, es si hace este proceso sola o si vienen otros seres a acompañarle. En el caso de almas que son más novatas, que son más jóvenes, o en el caso de muertes traumáticas, es el guía espiritual, el maestro de esa persona o uno de ellos quien viene a acompañarle, quien viene de manera telepática, porque es como funciona la comunicación en el reino espiritual a través del pensamiento, a darle consuelo, a darle calma, incluso desde antes de que la muerte física ocurra, para recordarle que está ahí, que le va a ayudar y que no debe tener miedo. Así que pueden venir también otros seres que son importantes para la persona, quizá seres queridos que ya han fallecido antes, seres que toman, es curioso porque las almas somos energía, pero tomamos aspecto, si para la persona que está muriendo es más fácil reconocer un aspecto físico, tomamos esa forma simplemente para que el otro vea quiénes somos y vaya, para poderle hacer el proceso más fácil, aunque la simple vibración energética nos permite reconocernos. Así es que bueno, pasa esto, el túnel de luz, llegamos a un espacio que muchos refieren, hay muchos relatos, pero lo más común es un espacio de silencio, de calma, de tranquilidad. Hay quien dice que es un espacio blanco, como si estuviera flotando entre nubes. Hay quien habla de que llegó a un lugar donde hay un castillo blanco, como de cristal, pero no tiene, es inmaterial, ¿no? Es simplemente como una imagen.
El punto es que la sensación en general de estar en este lugar es de profunda calma, es de profunda paz. Y cuando llegamos al reino espiritual, hay una ruta que seguimos que puede ser en este orden que ahora les voy a platicar o pudiera ser en diferente orden. En realidad, el orden no es tan importante. Y el primer punto es que nos reunimos con nuestro grupo de almas, nos reunimos con nuestros amigos, llamémosle así, ¿no? Tanto seres que ya no están, ¿no? Que fallecieron antes, como incluso seres que siguen aquí en la Tierra, porque paréntesis, yo sé que es mucha información. Cuando encarnamos, no encarnamos con el 100% de nuestra alma. Esta encarnación tiene determinado porcentaje. Pueden ser porcentajes pequeñitos, 10%, 7%, pueden ser porcentajes un poco más altos. Lo que quiero decir con esto es que no toda nuestra energía está condensada en el cuerpo. No habría un cuerpo que pudiera aguantar esa carga energética. Así es que podemos estar en diferentes existencias, podemos estar en esa existencia y el resto de nuestra energía permanecer en el reino espiritual. Sea como sea, en esta reunión, cuando llega el alma y se reúne con sus seres queridos, con su grupo de familia, con su grupo, perdón, de almas, que es como su familia de almas, aún seres que están encarnados, la energía que queda en el reino espiritual se manifiesta de tal manera que le damos la bienvenida, le dan la bienvenida a esta nueva alma. Eh, y el alma sabe, y cuando digo nueva me refiero a que acaba de llegar, porque el alma sabe que ha regresado a su hogar, que ese es su verdadero lugar. Así es que, bueno, viene esta reunión con la familia de almas y de ahí regularmente van a algo que llaman como un espacio de curación. Hay quien lo refiere como si fuera un hospital, como si fuera un hospital de campaña, como si fuera un gran galerón, un espacio muy grande donde solamente hay luz. Hay quien refiere que es como una piscina, como si se metieran a una piscina de energía, de luz blanca. Y esta luz lo que busca hacer es limpiar todas las memorias, tanto físicas como mentales como emocionales de la vida que acaba de terminar. Esta luz, el alma permanece en este lugar el tiempo que requiere, no hay un tiempo determinado, para cada alma es distinto, y la intención es poder regenerarse, poder reconstituirse, reunirse y poder sanar aquellas memorias, aquellas heridas, sobre todo, por ejemplo, si fueron vidas muy largas, vidas difíciles, vidas de enfermedad, bueno, hay mucho que sanar. Y es interesante porque en estas investigaciones de Michael Newton hace referencia a que si bien pasamos por este proceso de curación todos, una vez que regresamos al reino espiritual, las almas no son perfectas, entonces quedan memorias, quedan huellas que probablemente son muy profundas de la personalidad que en aquella existencia tuvimos. Y estas son las memorias que a lo largo de las siguientes encarnaciones pueden venirse con nosotros y pueden generarnos ciertas situaciones, dificultades, problemas, porque no todo se cura en estos espacios pues de curación. Entonces, bueno, una vez que el alma ha pasado por este espacio de curación, como le llaman, es momento de reunirse con el Consejo de Sabios. ¿Qué es este Consejo de Sabios? Y esto es interesante, porque muchos aquí estoy segura que han crecido con una formación pues cristiana, judeo-cristiana, con respecto pues esto del juicio final, y entonces cuando uno muere pues pues alguien nos va a juzgar, ¿no? Y nos va a mandar al infierno, nos va a mandar al cielo, porque es lo que pues muchos aquí lamentablemente aprendimos. Y resulta que llegamos a esta reunión. El Consejo de Sabios son maestros, son seres muy elevados que ya no encarnan porque su función ahora es justamente acompañarnos desde ese nivel espiritual para diseñar nuestras siguientes encarnaciones, para aconsejarnos y para acompañarnos. Entonces, y cuando llegamos a este Consejo de Sabios, nadie nos juzga. Somos nosotros mismos quienes juzgamos nuestra participación en la vida que terminó. Y miren, es curioso porque va a sonar frívolo, pero es que es así. Es como si fuese una obra de teatro. Ya terminó, ya bajó el telón y entonces ahora sí te preguntamos, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue? Híjole, no ensayé lo suficiente, no me fue bien, me equivoqué, tal, tal, tal. Quienes hablamos de la experiencia y juzgamos lo que hicimos o no hicimos somos nosotros. Los sabios, este consejo nos escucha, escucha toda esta
pues esta historia, esto que nosotros platicamos, y nos hacen preguntas quizá para que nosotros profundicemos y vayamos, tengamos claro cuáles son todas las enseñanzas de estas experiencias que acabamos de tener, pero nadie nos juzga, no hay látigos, no hay, o sea, nadie te manda al infierno, no hay rechinar de dientes, no hay nada de eso. Simplemente hay amor, hay compasión, hay ayuda. ¿Qué es lo que necesitas seguir aprendiendo? ¿Qué es lo que quieres aprender en la siguiente oportunidad? ¿Cómo lo quieres hacer? Y el alma tiene este libre albedrío para decidir, y los sabios, el consejo de sabios, tanto como nuestros guías, nos acompañan, pero ellos no pueden interferir con nuestro libre albedrío. Nosotros somos quienes decidimos. Incluso nuestros guías espirituales nunca van a intervenir si nosotros no abrimos la puerta y no les pedimos ayuda para que hagan algo. Ujú. Nadie nos juzga. Esto es bien interesante. Y bueno, terminamos esta reunión con el Consejo de Sabios y entonces empezamos a planear la siguiente encarnación. Y cuando empezamos a planear la siguiente encarnación, hay muchos relatos de diferentes tipos. Entonces, hay quienes hablan de que van a una sala donde hay diferentes cuerpos, tienen diferentes opciones y dependiendo de la experiencia que quieran aprender en la siguiente oportunidad, es que escogen el cuerpo, es que escogen dónde van a vivir, es que escogen la profesión y todo esto se hace con la ayuda de nuestros guías. Quienes nos van recordando, nos van diciendo, nos van, ¿estás seguro? Oye, eso no será muy difícil. Acuérdate la última vez que fue lo que pasó, acuérdate en tal vida que fue lo que experimentaste. Vamos teniendo siempre este consejo, pero al final nosotros decidimos. Les platico esto como nota al calce. En mi propia experiencia viendo en esta etapa, en una sesión de regresión a vida entre vidas, yo fui a un lugar donde había cuerpos como si fueran trajes, como si fueran una tienda y tuvieran trajes colgados. Y entonces yo como alma me los probaba y el que más me encajaba, con el que yo más me sentía cómoda para lo que yo ya tenía en mente, vaya, pues sí, en mente o en mi proyecto realizar en la siguiente vida, ese fue el cuerpo que yo elegí. Entonces es muy curioso cómo ocurre esto. Así es que bueno, planeamos todo para la siguiente encarnación y cuando estamos listos es que entonces ocurre. Elegimos con ayuda de nuestros guías, nuestros padres, cómo van a ser las condiciones en las que vamos a nacer, etcétera. Y aquí viene algo bien, bien importante, que es yo creo que el meollo del asunto de por qué de tantos problemas que muchos experimentamos, que es el olvido. Decidimos antes de encarnar, y esto lo hacemos en conjunto con, vaya, en presencia de nuestros guías del Consejo de Sabios, que vamos a meternos al juego del olvido. ¿Y a qué me refiero? Tenemos que olvidar quiénes somos, tenemos que olvidar nuestras historias para empezar desde cero y desde cero en este asombro, en esta inquietud, en esta curiosidad, ir descubriendo quiénes somos, ir descubriendo para qué estamos aquí. Ujú. Y de paso, preferentemente, ir recordando quiénes fuimos en otros momentos, por qué hicimos lo que hicimos para poder llegar aquí. Así es que aquí aparece lo que muchos conocemos como el velo del olvido. Ujú. Este velo que nos cubre, encarnamos, llegamos al cuerpo de un bebé y vamos creciendo y vamos haciendo nuestra vida. Y vamos teniendo diferentes experiencias, ¿no? Y aquí hablo de problemáticas de la vida actual, porque vamos tomando decisiones a partir de esta personalidad que tenemos, de las circunstancias que vivimos, y entonces llega una edad para muchos, bueno, para algunos antes, para otros después, donde nos damos cuenta de que hay muchas problemáticas, estamos viviendo muchas problemáticas y hay cosas para las cuales podemos encontrar el origen en nuestra infancia, en situaciones familiares, en traumas, pero hay muchas otras para las que no encontramos un origen, una razón. Y es ahí donde empieza el peregrinar, ¿no? Y empieza el querer encontrar el sentido. Este puede ser un camino y otro camino puede ser de alguien que haya tenido, déjenme decirlo así, los problemas habituales de una vida regular, nada mayor, ningún trauma importante, las dificultades propias, pero llega un momento en donde siente una fuerte inquietud por recordar por entender cuál es el sentido de su vida. Ya hice esto, ya crecí, ya hice lo que se espera que yo haga, ¿no? Profesionalmente, de acuerdo a a la sociedad, a mi comunidad.
y nada me satisface. Muchos le llaman la crisis de los 40 o crisis de los 50, porque para esas edades más o menos ya vivimos muchas cosas, muchas, ya tuvimos muchas de las experiencias que se esperaría que tuviéramos como seres humanos. Y viene esta crisis de, ¿y ahora qué? ¿Qué más voy a hacer? ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y bueno, esto se relaciona a este querer recordar de dónde vengo. Debo ser algo más que simplemente este cuerpo. Ujú. Así que estas memorias, como les decía, pueden tener repercusiones en diferentes ámbitos de nuestra vida. Hablemos de padecimientos físicos y les voy a poner algunos ejemplos. Ya hablamos del caso de Catherine, esta mujer que fue consultante, que fue paciente de Brian Weiss, donde ella murió ahogada y tenía muchos problemas respiratorios. Me ha tocado casos donde las personas mueren asfixiados en un incendio y la persona tiene asma, tiene problemas asmáticos. Cuando toman conciencia, los síntomas mejoran o remiten. El caso de personas con problemas de piel, ¿no? Psoriasis, bueno, problemas de piel que no importa qué tantas cremas y dermatólogos y médicos y tratamientos han hecho, pues esto reincide. Estas personas pudieron haber también muerto quemadas, la piel se quemó y entonces queda la huella de la que les hablaba antes. Eh, Problemas emocionales, cosas que no se resolvían en otra vida. Y voy a poner un ejemplo que es tal vez muy claro y muy dramático, pero es que es así. Quienes perdieron hijos en otras vidas, en esta vida, deciden no tener hijos. ¿Por qué? Porque ya no quieren, conscientemente no lo saben, pues ya no quieren volver a pasar por un tema de pérdida. Entonces, puede ser que hayan intentado todo y hayan hecho tratamientos y tal, y no lo logran, claro, porque el problema no es de esta vida. El origen viene de otras vidas. Aquí no lo menciono, pero, por ejemplo, fobias. Personas que pudieron haber muerto, por ejemplo, la mordedura de una serpiente, y estamos hablando, a ver, de, no sé, ¿no? Épocas muy diferentes a la actual, vaya, no épocas modernas, que murieron por la picadura de una serpiente y esa persona le tiene fobia a las serpientes. Ujú. Entonces, estas cosas que hoy experimentamos, pues pueden tener su origen en otros momentos. Patrones de conducta. Eh, por poner un ejemplo, una persona que desde siempre ha sido melancólica, siempre, y no encuentra el origen en esta vida, y siempre se ha sentido muy sola y siempre ha estado melancólica. El origen puede estar en otra vida, ¿no? En cosas que experimentó en otra vida. Me tocó el caso de una mujer cuya vida actual estaba siendo una repetición de la vida anterior y se estaba dando cuenta de que estaba generando el mismo patrón de soledad. Entonces, el poder entender el origen es como ir jalando el cordón, la cuerda, pues nos lleva a la raíz y de ahí podemos trabajarlo y resolverlo. Dificultad en las relaciones con otros, bueno, tiene que ver más o menos con lo mismo. Em, Como les dije, vamos reencarnando en grupo y tenemos una familia de almas. Y cuando hablo de familia de almas, puede ser que no, a ver, que cuando encarnamos en la tierra, esa persona que encarnó y que está relacionado conmigo no me va a hacer la vida fácil. Ujú. Puede ser que sea un padre abusivo que me abandonó, puede ser que sea una madre que fue muy mala madre, puede ser el esposo que me traicionó. A lo que voy es que venimos a jugar roles y estos roles nos enseñan y podemos entender si tenemos memorias de otra existencia, donde esa misma alma, siendo mi esposo, me traicionó y ahora es mi madre y tengo una relación fatal con ella porque siento que en cualquier momento me abandona, ¿no? Que podría ser como muy extraño. Bueno, puede tener su origen en otra existencia. Entonces, podemos también encontrar esto, tema de relaciones, y sin irnos solamente a hablar de traumas o de situaciones difíciles, aficiones. Hay personas que simplemente, no sé, yo desde que soy niña tengo afición por todo lo que tiene que ver con la cultura china. No es que tenga yo ancestros chinos, no es que yo haya ido a China y conozca, simplemente lo siento en la sangre y oigo la música china y se me eriza la piel y como la comida y no sé, me da recuerdos, bueno. Pues esto está muy probablemente relacionado a aficiones. Tuve caso de una mujer
que ella hablaba de todo lo hindú y había ido a la India y pues a estos lugares como a meditar y ella sentía una atracción muy, muy fuerte. En una regresión que hicimos, sí, en efecto, ella vivió en la India y ella iba a estos templos a hacer sus oraciones, etcétera. Entonces, incluso las aficiones pueden tener que ver con vidas pasadas. Así es que bueno, vamos a seguir adelante y les voy a platicar sobre cómo es el proceso de una regresión a vida pasada. Porque como les decía, esto no es nada más de que llega la persona y cierra los ojos y ya está, ¿no? Tiene una metodología, justamente buscamos que esto sea efectivo. Entonces, lo que utilizamos es hipnosis. Es una palabra o un concepto que está como, para muchos puede ser algo medio no sé si decir, pues qué miedo, ¿no? Ay, no, mejor no, porque esas cosas, quién sabe qué va a pasar. Y les quiero explicar, quiero desmitificar un poco esto de la hipnosis. Y voy a cambiar este nombre, voy a quitar este nombre, no lo voy a volver a mencionar, y voy a llamarle relajación profunda, porque eso es lo que es la hipnosis. Y miren, una forma muy fácil de comprenderlo es todos los días, todos, absolutamente todos los que estamos aquí, entramos en este estado al menos 2 veces al día. Uno es cuando nos estamos durmiendo y otro cuando nos estamos despertando. Es este estado en el que estás pensando, cuando ya te estás quedando dormido después de un día muy, muy ajetreado, te relajas en tu cama y de repente como que los sonidos se empiezan a desvanecer, el cuerpo está pesado, estás presente, estás ahí y estás al tanto de, quizá escuchas la televisión de fondo, que tu hijo o tu esposo está no sé qué diciendo, estás ahí, pero estás tan relajado que no te quieres mover. Eso es entrar en un estado de hipnosis, que no es más que un cambio en en las ondas cerebrales, donde vamos a alfa, lo que se conocen como ondas alfa. Entonces, esto lo hacemos todo el tiempo, todos los días, todos los cuerpos, todos sabemos hacerlo. La diferencia es que cuando estamos en una sesión, pues lo inducimos, no es natural, ¿no? Como sería cuando te estás durmiendo, cuando estás despertando. Y aquí es interesante entender esto de qué es la mente consciente y la mente subconsciente, o por qué tenemos que hacer esto de relajarnos y de entrar en este estado. Bueno, nosotros estamos operando con esta mente consciente. Ajá, es la que piensa, es la que toma decisiones, es la que está todo el día resolviendo cosas. Y esta mente consciente, digamos que es como la que está al frente de batalla, la que está todo el tiempo ejecutando y resolviendo. Y detrás de esta mente consciente está la mente subconsciente, que es la que almacena todas las memorias, que es la que almacena todos los patrones, las creencias, todo lo que aprendimos desde que éramos unos niños, que se instalaron todos estos patrones, todas estas creencias, está ahí atrás. Para poder llegar a esta mente, que es donde están los recuerdos, hay quien habla de una mente supraconsciente. Michael Newton habla de la mente supraconsciente que está todavía detrás de la mente subconsciente. Necesitamos acceder a estas mentes, necesitamos que la mente consciente nos dé chance de pasar. ¿Qué significa esto? No es que se haga a un lado, no es que se quite y se vaya, simplemente que se calme, que se quede sentada al lado tomando nota de todo, pero que nos deje acceder para encontrar información. Esto lo logramos a través de esta relajación profunda. La mente consciente se queda, es importante aquí decir que la persona nunca se duerme, o sea, nunca, esto que hacen, hay una diferencia entre la hipnosis clínica, a lo que es el hipnotismo, que es lo que quizá muchos confunden y lo que les da miedo, que es lo que veíamos en la televisión, donde un hombre tenía gente en el escenario y le decía, bueno, a la cuenta de 3 tú vas a ser un perro, 1, 2, 3. ¿No? Estaba la persona del público actuando como perro. Eso se llama hipnotismo y no tiene nada que ver con este trabajo. De hecho, en una sesión como estas, las personas, yo como terapeuta, a mí de nada me sirve que la persona se desconecte ni se duerma ni nada. Son las personas las que tienen que irme a mí dando información, justamente de qué es toda esta información que está en la mente subconsciente. Entonces es interesante e importante hablar de esta diferencia de estas dos cosas. En un proceso tradicional de regresión a vida pasada, en la metodología que yo normalmente uso, es que vamos a recordar primero eventos de la vida actual. ¿Cuál es la función de hacer esto? Que la persona se vaya familiarizando con la forma en que llega la información. Hay personas a las que les llegan imágenes como primera vía. Entonces empiezan a ver muy, muy claramente, muy vívidamente qué es lo que está ocurriendo. Hay personas a quienes la información les llega a través de los oídos. No ven, pero escuchan la voz de la abuelita, escuchan la voz del primo fulano
y poco a poco la información va llegando y se va aclarando y se va formando una escena, ¿no? Con imágenes. Y hay quienes ni ven ni escuchan, sino que perciben. Entonces no veo, no escucho nada, pero percibo que aquí está mi papá, ¿no? Y a lo mejor el papá, bueno, ya ahora ya ha muerto. Entonces, cómo llegan los recuerdos da lo mismo. El punto es que la persona se vaya familiarizando y se dé cuenta de que no tiene que hacer ningún trabajo, que la información llega sola. Y bueno, vamos hacia atrás, vamos a unos recuerdos de la vida presente para poder llegar a la vida pasada. Muchas personas me preguntan, ¿y a qué vida voy a ir? ¿Cuál es la vida que voy a visitar? Y la respuesta que yo tengo es, no tengo ni idea, yo no sé a dónde vas a ir a dar, porque yo no, yo como terapeuta, por supuesto que no puedo decidir eso, quien lo decide son los guías y los maestros espirituales de esta persona, que le están trayendo aquí para que recuerde, para mostrarle información que es importante en ese momento para su vida. Entonces, no sé, yo nunca sé a dónde vamos a ir a dar. Lo que siempre yo les digo es que vas a ir a dar a donde tienes que dar justamente para resolver el conflicto que te está trayendo. Así es que llegamos a una vida pasada y recorremos esa vida, recorremos los eventos importantes de esa vida pasada. Yo voy llevando a la persona a diferentes eventos que ella misma va recordando como importantes y eso nos empieza a arrojar mucha información sobre sucesos, sobre personajes. Recordemos que vamos reencarnando en grupo, así es que ahí puedo entender por qué tengo tan difícil relación con mi hermana en la vida actual, pues porque en aquella vida era mi esposo y me maltrataba, solo poniendo un ejemplo. Entonces, ir recorriendo los diferentes eventos importantes de esa vida dan pistas para poder entender entonces el porqué de los problemas de la vida actual. Y claro, tenemos que llegar al punto de muerte en aquella vida. Llegamos al punto de muerte, un momento súper importante porque sabiendo la forma de muerte es que también podemos encontrar el origen de dificultades en la vida actual y también aquí es donde encontramos los contratos, las promesas y los acuerdos. Muchos hacemos esto en nuestras diferentes encarnaciones, hacemos contratos con otro. Voy a poner un ejemplo. Si yo perdí un hijo, digamos, se fue mi hijo a la guerra y se murió en la guerra. Y entonces yo prometo que lo voy a encontrar en la siguiente vida. Entonces es una promesa que estoy haciendo y es algo que me está atando. ¿Por qué? Porque quizá eso no está vinculado con mi propósito en la siguiente encarnación. Acuerdos, sí. Si yo tuve un marido que fue súper malo, abusador, malvado conmigo, entonces yo hago el acuerdo de que nunca más voy a estar en pareja. Y entonces, en la vida actual, quizá me cuesta muchísimo trabajo generar relaciones, ¿no? Vincularme con una pareja afectiva. Entonces, repasar esto es también súper importante porque si hay acuerdos que no convienen a la persona y que están generando conflicto, este es un buen momento para romperlos. Em, y bueno, hacemos este trabajo y después vamos al reino espiritual. Y este es un momento muy especial, en realidad toda la sesión lo es, pero es un momento especial porque aquí es donde muchas personas tienen la posibilidad de intercambiar con su guía espiritual. Los guías espirituales suelen aparecer ahí y entonces tenemos la oportunidad de hacer preguntas, de entender para qué, entender cuestiones de la vida actual. Es un momento donde la persona puede hacer muchas preguntas. Es curioso porque nuestros guías tienen personalidades. Recordemos que nuestros guías son seres que nos conocen muy bien porque encarnaron muchísimas vidas con nosotros. Llegó un punto donde ellos alcanzaron cierto nivel de sabiduría, cierto nivel evolutivo y ya no encarnan más y ahora más bien cumplen la función de guiarnos justamente. Entonces nos conocen muy bien. Y en este momento es que podemos intercambiar con ellos, preguntar, saber cómo podemos escuchar más fácilmente sus mensajes. Es curioso porque hay guías que son muy detallados, hay guías que dan santo y seña. Me ha tocado ver guías que le dicen a la persona, tienes que leer tal libro de tal autor, en 2 meses tienes que ir a no sé dónde, tienes que hablar con no sé quién. O sea, verdaderamente una guía con el ABC de qué es lo que la persona tiene que hacer. Y hay guías que son muy escuetos, quizá donde tú ya sabes qué tienes que hacer y ya está, ¿no? O sigue trabajando en ti, ya está. ¿En qué trabajo? En ti, y no hay más información. Nuestros guías tienen también lo que en la Tierra llamaríamos personalidades. Y este es un muy buen momento donde podemos acceder a tener información y compartir con ellos. Y bueno, posteriormente viene lo que en terapia pues llamamos despertar, que no es otra cosa más que, bueno, dejar todo esto y regresar al aquí y a la hora. Eso es lo que ocurre en una sesión de regresión a vidas pasadas tradicional.
Ahora, como les comentaba antes, en esta Dolores Cannon desarrolló una metodología en donde lo que hacemos es que vamos a una vida pasada como parte del mismo procedimiento y como parte de entender que podamos tener información, bueno, que la persona pueda tener información que le permita entender más sobre la problemática que lo está trayendo a la sesión. Y pasamos por la vida pasada, quizá no con tanto detalle, vamos al punto de muerte y la diferencia está en que cuando hacemos este trabajo de sanación con el yo superior, en vez de irnos a dialogar con nuestros guías o maestros espirituales, nos vamos a entablar contacto con este yo superior, con nuestro subconsciente. El nombre, como les decía al principio, no importa. Y bueno, en esta sesión entonces ocurre que yo les pido a los consultantes que traigan una lista de preguntas que justamente quieran, para las que quieran tener respuesta. Y las preguntas pues son de toda índole. Puede ser que la persona llegue por un problema de relaciones, quizá le está costando trabajo, qué sé yo, un tema en su relación de pareja. Claro que es digamos que el centro, ¿no? de la sesión, pero también quiere saber cómo puede incrementar las ventas de su negocio, o tal vez quiere saber cómo puede mejorar la relación con su hijo, o cómo puede mejorar como siendo golfista, porque le gusta el golf. Entonces, a ver, y estoy poniendo ejemplos que parecen muy extremos, pero es que así es. Y podemos tener información en muchos ámbitos. Y también ocurre que puede existir sanación, sanación física, porque recordemos que estamos hablando de energía, todo esto es trabajo energético. Entonces, ocurre sanación en algunos casos, si es que es lo apropiado para la persona. Esta terapia, todas estas terapias son terapias largas, son terapias que pueden durar 3, 4 horas, justamente porque nunca sabemos a dónde vamos a dar y es importante, al menos en mi caso como terapeuta, no apurar, sino reunir toda la información que sea importante pues para la persona que viene a vernos. Y bueno, viene la siguiente pregunta que es así como clave y obvia, ¿no? Bueno, ya hice todo esto, tuve mi sesión de regresión, obtuve información y ahora, ¿qué se hace con toda esta información que se obtiene? Entonces, primero les quiero recordar esto porque es muy importante y quizá no es algo que estemos acostumbrados a escuchar. Y es que la información tiene poder curativo. La información en sí puede curar o enfermar. Seguramente muchos aquí conocen el efecto placebo y el efecto nocebo, ¿no? Sobre todo, hemos dado este poder a los médicos y a los médicos, yo diría, médicos, sacerdotes, maestros y muchos a nuestros padres, o sea, papá y mamá, ¿no? Donde lo que ellos dicen parece ley, ¿no? Parece absoluto. Si un médico te dice, bueno, no sé, ya revisé tus estudios y te quedan 24 horas de vida, pues es muy probable que muchos puedan creer eso, ¿no? El efecto placebo, el efecto nocebo, la información per se cura o enferma. Entonces, cuando una persona toma conciencia, va a los recuerdos, entiende que esa memoria o que ese sentir, esa emoción no es de esta vida, en ese momento puede romperlo y se acaba, sin tener que hacer mayor intervención, sin tener que hacer mayor nada. Hay personas para quienes, a pesar de que obtienen la información, no saben para dónde ir. Y bueno, ahorita vamos a hablar de esos casos. Em, Dicen muchos que cuando tienen experiencias con algunos psicodélicos, ¿no? Hongos, ayahuasca, bueno, hay tantas cosas, a muchas personas se les revela información, ¿no? Pareciera que se les abre la conciencia y se les abre el mundo. Es algo muy parecido a lo que experimentamos en una sesión como estas. Y también hablan de que una vez que tienes esta información, ya digamos que no puedes no hacer nada, quizá, ¿no? O no puedes hacerte de la vista gorda. Ya sé por qué me pasa lo que me está pasando, ya sé incluso quizá por dónde tengo que ir, pero no quiero, ¿no? Ahí ya es, dice el dicho, ¿no? El que por su gusto muere hasta la muerte le sabe, ¿no? Ya es decisión personal. Recordemos que esto es responsabilidad propia. Entonces, puedes ir y dar pasos hacia la dirección recién descubierta. Y aquí es donde voy a hablar de, hay personas que saben qué es lo que tienen que hacer, pero no saben cómo hacerlo. Y les voy a poner un ejemplo. Una persona que en regresión se da cuenta y entiende que lo que tiene que hacer para sanar su vida actual es perdonar, ¿no? Temas de problemas matrimoniales, bueno.
perdonar. Ya es clarísimo, ya se lo dijeron los guías, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Sin embargo, regresa, ya sé qué es lo que tengo que hacer, pero ni quiero hacerlo, ni sé cómo hacerlo. Entonces, con el ni sé cómo hacerlo, pues se puede hacer algo, ¿no? Porque podemos trabajar y buscar las formas. Con el no quiero hacerlo, pues ahí sí no hay mucho que hacer, ¿no? Esto es otra vez un trabajo personal. Entonces, a través del acompañamiento que yo como terapeuta le sigo dando a los consultantes, bueno, si la persona no sabe qué hacer, pues vamos viendo, vamos dando pasos hacia donde tenemos que ir. Esto significa un cambio de creencias y patrones, ¿no? Hablando de este ejemplo de la persona que no puede perdonar, pues entonces quieres romper con eso, tienes que cambiar esas creencias y tienes que dejar de vivir la vida desde el resentimiento, ¿no? Que son los patrones. Entonces, esto significa otra vez tomar responsabilidad, ¿no? Y darte cuenta de que la vida no se construye por azar, ni somos víctimas, sino que somos co-creadores, ¿no? Justamente lo que digo después, somos responsables y co-creadores de lo que vamos experimentando. Si no queremos y no tenemos esta urgencia real por cambiar nuestra vida, pues muchos se pueden quedar, ¿no? Pues solamente en el, qué buena experiencia y mira qué bonitos hallazgos y ahí se queda. Y buscamos con esto diseñar el futuro, ¿no? Visitamos el pasado para entender, para tener información, entendemos qué es lo que eso está, cómo es que eso está repercutiendo en mi presente. ¿Qué decisiones estoy tomando a partir de otras experiencias? Y aquí no lo he mencionado porque no es el tema de esta charla, pero hablamos también de tema de bueno, transgeneracional, árbol genealógico. ¿Cómo es que eso me está afectando en las decisiones que estoy tomando actualmente que también influye? Y entonces, ¿qué futuro estoy generando? ¿No? Porque pudiera ser que mi futuro sea lo mismo que mi pasado porque estoy tomando las mismas decisiones. La invitación aquí es a diseñar un futuro distinto a partir de este descubrimiento, que no se quede nada más en el aire, sino realmente utilicemos esta información que es tan valiosa para diseñar una realidad distinta, justamente, manifestar una realidad distinta. No, no es magia, no es este estos rollos, ¿no? Ahora agarren su libreta y vamos a hacer afirmaciones. No, es que realmente si yo empiezo a tomar decisiones en la vida, en este momento presente, estoy sembrando las semillas del futuro, ¿no? Todo lo que experimentamos ahorita son las semillas, es el fruto de lo que sembramos ayer, antier, hace 6 meses, hace 10 años. Quiero un futuro diferente, necesito empezar a sembrar semillas diferentes, que son las semillas del cambio de creencias, el cambio de patrones, el cambio de pensamiento, el cambio de sentimiento. Que es la invitación, para que esto se cierre, para que se cierre el ciclo, no sea nada más, ok, abro la puerta, encuentro y se queda ahí abierto, ¿no? Y al final eso puede generar incluso mayor confusión, porque antes dicen las abuelas, ¿no? Bendita ignorancia, cuando uno no sabe, pues, ¿qué pasa? Pues no sé nada, pero ahora que sé, ¿cómo puedo hacer oídos sordos a esto que está ahora aquí, presente, ¿cierto? Entonces, bueno, esta es la propuesta. ¿Qué hacer con toda esta información? Seguir avanzando. Y miren, eh, para esto em, hay varios caminos, ¿no? Hay personas, les voy a platicar, que terminan una sesión y les prometo que así como están abriendo los ojos, me dicen, bueno, muchas gracias, ¿hay algo más que hacer? No, bueno, ya me voy porque ya sé qué tengo que hacer. O sea, es así, ¿no? Y ya tienen una conciencia y un entendimiento súper claro de qué es lo que hay que hacer. Y hay personas que se quedan de repente hasta más confundidas, ¿no? De, ok, ya entendí, ¿y ahora qué hago? Y entonces es aquí donde yo les propongo que tengamos seguimiento, justamente para que no se quede ahí como pues en el tintero, ¿no? Que tengamos seguimiento a través de diferentes metodologías, como puede ser el coaching transpersonal, el coaching ontológico y también como puede ser el acompañamiento espiritual. Porque bueno, cuando uno habla de estos temas no los puedes hablar con todos. Tuve una consultante que ella era científica reconocida y entonces lo primero que me dijo cuando llegué es, todo esto es confidencial, ¿verdad? Sí, nadie va a saber mi nombre. No, ok, nadie se puede enterar de que estoy aquí. Ok, no, nadie se va a enterar, todo es confidencial, ¿no? Pero hay todavía un gran, pues, ¿cómo, no? ¿Cómo alguien, cómo quizá, ¿no? Si soy una figura importante, incluso, ¿no? Desde el ámbito, tenía otra persona que me decía, ok, voy a ir a tu curso, del que ahorita les voy a hablar, voy a ir a tu curso, pero que nadie se entere, porque eso, si los de mi iglesia se enteran, me van a matar, porque estaría en pecado, ¿no? Y yo, bueno, pues, no les voy a enseñar nada que tenga que ver con ello, ¿no? Pero algo que voy es que son las creencias. Em,
Así es que bueno, hay varias formas de dar seguimiento y de acompañar, y es lo que yo misma ofrezco, pues dentro de de mi servicio, ¿no? Como la vida aquí. Y bueno, con esto estamos ya casi acabando. Aprovecho para invitarles. En enero empiezo un curso nuevo titulado Esta vida es la más importante de todas estas vidas. Y van a poder entender mucho ¿de qué trata con esta, casi básicamente con esta última diapositiva? Conocer el pasado, conocer justamente esta historia de mis vidas pasadas, cómo repercute, la importancia que tiene, conocer cómo los ancestros tienen peso en mi vida actual, me permite entender la realidad actual y empezar ahora sí a desmenuzar esto sí y esto no, qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero en el presente y a partir de esto poder planear el futuro, pero planearlo en conciencia y en responsabilidad, no siendo pues nada más una víctima pues de las circunstancias, una víctima de la infancia que tuve, ¿no? De los padres, de la sociedad, del mismo gobierno, sino realmente generar un cambio en el futuro. Así es que les invito, este curso está por comenzar el 16 de enero. Si están interesados, son 8 semanas, es una sesión cada semana, todos los martes, una sesión de hora y media a través de Zoom. Y vamos a ir revisando esto, presente, pasado, presente y futuro. Y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas cada semana justamente pues para ir aclarando todas las dudas. Así es que bueno, esta es mi última diapositiva. Con esto dejo de compartirles la pantalla y doy paso a preguntas en caso de que haya. Aquí tengo algunas chicas en la sesión de Zoom y bueno, tengo gente en Facebook, tengo gente en YouTube. Así es que bueno, si tienen preguntas, déjenmelas por favor por ahí para que yo las pueda ir eh, respondiendo. Y bueno, sobra decir que para mí es pues un placer estar aquí, es un placer hablar de esto. Hay gente que está aquí me conoce de hace mucho, hay quienes me conocen de hace poco, y a mí estos temas siempre me han apasionado. Entonces, para mí es un placer el poder compartir esto, porque yo siempre creo que lo que es bueno para uno se tiene que compartir, porque las experiencias de uno pueden servirles a otros, ¿no? Yo no estoy nada de acuerdo con ese dicho de no hay nadie experimenta en cabeza ajena. Yo creo que sí podemos experimentar en cabeza ajena, o deberíamos al menos intentar experimentar a partir de las experiencias de otros, porque eso nos permite eh, darle un sentido distinto a lo que vamos, resignificar lo que vamos viviendo. Así es que bueno, muchas gracias por estar aquí, por su interés. Y bueno, chicas, ¿tienen preguntas? Y si no tienen preguntas, pues los voy a dejar ir para que se vayan ya a descansar. A ver, voy acá al chat. Gracias, Paula. Sí, es maravilloso este tema. Sí, dice Paula, infinitas gracias por tu tiempo y profesionalismo. En verdad es maravilloso este tema y tenerte como guía. Te abrazo. Y yo te abrazo igual. Yo las abrazo a todas. Es que tengo puras chicas aquí en el Zoom y a todas las quiero mucho, las quiero mucho. Y bueno, me siento muy contenta porque además sé que van a estar acompañándome en el curso próximamente. Así es que bueno, pues los dejo. Aquí voy a terminar la transmisión. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, pues seguimos en contacto. Hay muchas vías para contactarnos, así es que nos estamos viendo. Chicas, chicos, todos, buenas noches, gracias, saludos desde la Ciudad de México. Chao.